Amigas y amigos, bienvenidos a la primera edición del programa Ambiente y Ciudad, un programa de radio académico de la Maestría de Estudios Socioambientales. Bienvenidos también a los que están sumándose a la transmisión de Facebook Live y a los que escuchan también por www.flaxo.es. Recuerden que pueden seguir todas nuestras actividades en redes sociales como Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Es un placer para mí recibir a Nicolás Cubi, profesor de Ecología Urbana y de Ciudad y Medio Ambiente en las maestrías de Estudios Socioambientales y Estudios Urbanos de Inflaxo, profesor investigador del Departamento de Antropología, Historia y Humanidades, biólogo por la Universidad Católica del Ecuador, máster en Comunicación Científica por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y doctor en Historia de las Ciencias por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2009. Un gusto, Nicolás. Bienvenido. Hola, Diana. Gracias por invitarme. Es un honor estar aquí en el primer programa de Ciudad y Ambiente. Un saludo muy cordial a todas las personas que escuchan Flaxo Radio. Gracias, Nicolás. Bueno, la primera pregunta va justo enfocada en el tema que hemos planteado para iniciar este programa, que es el concepto de resiliencia aplicado en la ciudad. Este concepto, aparentemente nuevo, se origina en el campo de la ecología entre principios y mediados del siglo XX, pero últimamente se ha empezado a utilizar con frecuencia en las ciencias sociales, sobre todo en la psicología. Y ahora hablamos de ciudades resilientes también. Cuéntanos entonces en qué consiste este concepto y por qué ha sido tan popular en los últimos años. Sí, a ver, la idea de resiliencia, como bien dices, es una que está cada vez más presente en los planes de gobierno, en las instituciones académicas, en los medios de comunicación, y no siempre entendemos con claridad a qué alude. Lo más importante es entender que la resiliencia, de modo general, en la actualidad, se refiere a dos propiedades de los sistemas. El primero es la propiedad de resistencia y el segundo es la propiedad de elasticidad y adaptación. Cuando nosotros la aplicamos a las ciudades, sobre todo estamos aludiendo a esta propiedad que es la de adaptación, la de capacidad de adaptarse ante los shocks, ante las perturbaciones que reciben los diferentes sistemas. Entonces, por ejemplo, una ciudad puede verse afectada por cuestiones como un terremoto o una erupción volcánica o un tsunami o un huracán o qué sé yo, alguna plaga de organismos como ratas o moscas o zancudos, o hay otras amenazas que no son necesariamente naturales o socionaturales, crisis económicas o crisis políticas. Por supuesto, una muy importante natural es el socionatural o socioambiental, es el cambio climático. Entonces, la resiliencia básicamente es un concepto cuya potencia, cuyo poder
está en que es bastante abarcativo de muchas propiedades de la ciudad ante esas amenazas. Entonces, supongamos que sucede un cambio climático muy fuerte en una ciudad del tipo sequía, ¿ya? ¿Cuán capaz es la ciudad, por un lado, de resistir a esa sequía, pero sobre todo cuán capaz es de adaptarse a esa nueva situación? Eso va a depender mucho de sus instituciones, de cuánta información tenga la gente, de cuánta infraestructura se cuente, por ejemplo, para, no sé, suplir de agua o sacar agua de pozos más profundos o reutilizar las aguas grises nuevamente para el consumo. Si esa ciudad, si ese sistema está, digamos, tiene la capacidad esa de responder ante esa perturbación y de algún modo recuperar o mantener muchas de sus propiedades esenciales, que la gente tenga agua, en este caso, que tenga servicio eléctrico, o que los niños vayan a la escuela, que nos interrumpan los servicios de transporte, etcétera. Se dice que esa ciudad es más resiliente. Entonces, el concepto se ha usado históricamente, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en campos como la ingeniería de materiales, por ejemplo, para decir, ok, este material es muy resiliente porque, qué sé yo, es resistente. De ahí viene mucho el concepto de resistencia. Pero también en ciertos materiales que después de ser, no sé, perturbados o sometidos a ciertas fuerzas, recuperan esas características parecidas a lo inicial. Y en ecología, para hablar de sistemas naturales que después de perturbaciones como, no sé, una inundación o justo un gran deslizamiento, logran recuperar esas condiciones iniciales o muy parecidas a las iniciales o a las que existían antes de la perturbación en poco tiempo. Entonces, la idea, la potencia, nuevamente digo, es hacernos pensar, ok, cuán adaptables sobre todo son nuestras ciudades, cuán preparadas están ante las contingencias, ante las incertidumbres, que a veces no son tan inciertas. Por ejemplo, el cambio climático, sabemos que está ocurriendo, sabemos hacia dónde van las trayectorias, sabemos que en algunos lugares es hacia, no sé, temperaturas más extremas, en el frío y en el calor, en algunos lugares es a eventos de precipitación más intensos por un lado y por otros a eventos de sequía. En algunas ciudades como la costa este de Norteamérica o lugares como la costa este de Norteamérica saben que van a padecer más huracanes. Bueno, ¿cuán preparados estamos? Entonces el concepto, la idea es que nos ayuda a aglutinar una serie de cuestiones bajo una sola idea, ¿no? Una sola idea para la cual antes no teníamos un concepto. Quizás se hablaba de, por un lado, de infraestructuras, por otro lado de desarrollo, por otro lado de bienestar social, por otro lado de progreso económico, ¿no? Entonces, la resiliencia de algún modo agrega todas estas propiedades de los sistemas y nos permite, si se quiere, construir un paraguas sobre el cual trabajar. Justo como parte de tu respuesta, hablabas de que este concepto se desarrolla, ¿no es cierto?, en esta segunda mitad del siglo XX, refiriéndose a los materiales. Y aquí parece que hay una diferencia conceptual que generalmente también la encontramos cuando hablamos de resiliencia ingenieril o esa resiliencia más flexible, ¿no? Entonces, esa idea de no regresar siempre a una situación estática, sino más bien regresar o recuperarte, pero nunca regresas a esa condición similar o anterior. Entonces es muy interesante porque en el caso de la ciudad pues sabemos que son dinámicas, que están en constante cambio, por lo tanto se aplicaría más este concepto de resiliencia más desde el tipo o desde el punto de vista flexible que el punto de vista ingenieril. Un poco como interpretando un poco de tu respuesta, ¿no? También. Bueno, para continuar, existen varios calificativos, ¿no?, para aquellas ciudades preocupadas por la problemática ambiental. Términos como ecociudades, ciudades sustentables, ciudades verdes, ciudades inteligentes y ahora ciudades resilientes. ¿Cómo escaparnos de esta idea de resiliencia como un neologismo de moda
que nos permita más bien ver la verdadera importancia en el proceso de planificación de una ciudad. Sí, bueno, antes de dar respuesta concreta a eso, decir que también el concepto de resiliencia se ha usado mucho en la psicología y se ha usado también con las dos acepciones. Por un lado, la resistencia que puede tener un individuo, sobre todo a shocks, a perturbaciones, y por otro lado, la capacidad que tiene ese individuo de recuperarse después de que ha sufrido alguna perturbación grave, que puede ser una pérdida, que puede ser una enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuán resiliente sea esa persona se puede interpretar de dos modos. Una, cuán resistente es en primer lugar a esas perturbaciones, de modo que no le afecten, ¿no es cierto? De modo que mantenga su estructura y se mantenga como es. Y si es afectada, bueno, cuán capaz es esa persona de recuperarse de esa enfermedad o de recuperarse de esa pérdida o de ese luto o de esa situación complicada en la que está. Entonces sí, estamos siempre jugando entre las dos acepciones. Es verdad que el concepto de flexibilidad, de adaptación, quizás es el más lógico cuando pensamos en sistemas dinámicos, porque tampoco queremos un sistema que sea estático, de hecho eso no existe, y que sea resistente a todo, ¿no? Queremos más bien pensar en que las amenazas, las perturbaciones son inciertas, por lo tanto, ojalá las resistamos, pero si no las resistimos, ojalá tengamos los medios para adaptarnos a esas nuevas circunstancias y no perder cualidades esenciales. Eso es lo importante. Ahora, la pregunta era, ¿cómo podemos... ¿Cómo escapamos de la idea de resiliencia como un neologismo de moda y más bien nos concentramos en el verdadero sentido y el aporte que nos puede dar en el campo de la planificación urbana? La ventaja del término resiliencia es que es un paraguas lo suficientemente amplio y flexible para abarcar muchos puntos de vista, pero al mismo tiempo nos está direccionando a la necesidad de estar preparados ante esas potenciales amenazas, ante esos potenciales problemas. Hay otro tipo de conceptos, por supuesto, por ejemplo, que podrían ser esgrimidos como mejores y que de hecho todavía predominan en muchas instituciones de gobierno de las ciudades. Por ejemplo, el concepto de riesgo, ¿no? El concepto de riesgo también también es un concepto en disputa y que tiene muchas significaciones, pero que de algún modo agrega cuestiones como las amenazas, la exposición a esas amenazas, la vulnerabilidad ante esas amenazas. También podríamos nosotros pensar que es un concepto importante para gestionar la ciudad, para organizarnos. La prevención de riesgos también tiene que ver con, no sé, desarrollar infraestructuras o evitar cierto tipo de infraestructuras que entran en riesgo, o estar preparados ante eventos como terremotos o tsunamis o huracanes o olas de calor, entre otros. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr que no se caiga en un neologismo vacío? Bueno, eso no es algo que dependa de una persona ni de una sociedad. Depende de muchas personas, de muchas sociedades y de cómo decidan apropiar o no el término. Podemos, por ejemplo, hay muchas personas que niegan la pertinencia del concepto de resiliencia porque es un concepto que, si bien emerge desde ciencias positivas como la ingeniería o como la ecología o como la psicología, ha sido un término que ha sido, digamos, apropiado, creo que de buena forma, por una multilateral como es Naciones Unidas. Y en el momento en que Naciones Unidas comienza a usar el término, hay muchas personas que comienzan a tener dudas ante él, y yo creo que dudas lógicas, porque de modo general suelen dudar de estos mecanismos de gobernanza
global que emanan de las multilaterales y que a veces suelen ser enmarcados en teorías de la conspiración o de la hegemonía global o de la dominación, de la geopolítica. No digo que eso esté completamente equivocado, creo que hay mucho de geopolítica en esas multilaterales, pero también creo que desde esos lugares pueden organizarse ciertos discursos importantes que pueden ser interesantes para la gestión, en este caso, de sistemas urbanos. Creo que el concepto de resiliencia es lo suficientemente claro y al mismo tiempo amplio como para que cada ciudad lo apropie de un modo adecuado y genere los indicadores y piense cuál es, bajo esa idea de estar, bueno, de estar mejor adaptado ante esas incertidumbres, qué es lo que yo puedo hacer. Entonces, ¿cómo hacer que no sea tratado como un neologismo? Bueno, depende de cuán eficientes sean quienes usan el concepto para hacer notar la pertinencia que tiene. Si es que comenzamos a hablar ahora de desarrollo resiliente o ciudades resilientes y eso acaba siendo simplemente un gato pardo, es decir, ponerle un nuevo concepto o un nuevo nombre a las cosas, pero para hacer exactamente lo mismo que hemos hecho siempre y que no ha sido resiliente, pues definitivamente el concepto va a perder su fuerza, como por ejemplo lo perdió la idea de desarrollo sustentable, que en algún momento emocionó a muchas personas, pero que luego se vio que en realidad no transformaba aquello que se suponía debía transformar, que es, no sé, hábitos de consumo, hábitos, no sé, extractivismos, relaciones geopolíticas globales. No lograron ser resignificadas ni transformadas desde la idea de sustentabilidad, pese a que sigue siendo una idea potente, y eso ha generado muchas críticas. Entonces, evidentemente, el concepto de resiliencia podría pasar por una trayectoria similar si es cooptado o si es mal usado o mal aplicado por diferentes individuos o actores. Así es, en definitiva, todo va a depender de la práctica, ¿no? De cuán efectiva sea esa idea o esa cuestión positiva, o este concepto utilizado de una manera positiva, pero sobre todo aplicado también, ¿no? Y que no se quede solo como discurso. ¿En qué medida se relaciona el problema de cambio climático y el concepto de resiliencia? Y en qué medida se relaciona también el concepto de sostenibilidad? ¿Cómo caminan juntos estos conceptos? Resiliencia, cambio climático, resiliencia, sostenibilidad. Yo creo que el concepto de resiliencia ha ganado ha tenido buena acogida en buena medida a partir de las evidencias del cambio climático. Es decir, en algún momento, desde la década de 1980 más o menos, pero sobre todo con fuerza en la década de 1990, las evidencias científicas de que hay un cambio climático acelerado en el planeta Tierra son cada vez más incontestables, pese a que existen lobbies en ciertos lugares del mundo que niegan la existencia de un cambio climático o que niegan la incidencia de los seres humanos en ese cambio climático, porque el cambio climático es natural, pero es a un ritmo mucho más lento del que está ocurriendo. Ahora los seres humanos, sobre todo por nuestras actividades productivas, emisión de gases de invernadero, por industrias, vehículos, uso de combustibles fósiles, deforestación, estamos transformando los sistemas atmosféricos globales y de eso hay certeza. Los informes del IPCC elaborados por científicos de todo el mundo lo demuestran. Entonces yo veo que el concepto de resiliencia también gana mucha fuerza en paralelo con esta constatación del cambio climático, porque de algún modo ante el cambio climático hay básicamente dos cosas que podemos hacer. Una, cambiar nuestros hábitos, dejar de emanar tantos gases, pero por otro lado también prepararnos para esos cambios acelerados. Qué sé yo, en el Ecuador, por ejemplo, en los Andes tropicales, tenemos que saber que la criosfera va a desaparecer. Nos da mucha pena pensar que se van a acabar los glaciares. De hecho, ya algunos glaciares han desaparecido, ¿no? El Huahuapichincha o el Cotacachi ya son glaciares que existieron y que están extintos.
y los otros van a seguir desapareciendo. Quien no se haya dado una vuelta por el Chimborazo últimamente, pues que lo haga para que se dé cuenta de que ese retroceso es real. También sabemos que los ecosistemas se están moviendo hacia arriba, o sea, los páramos cada vez están más arriba y eventualmente esos páramos también van a desaparecer. Y nos da pena porque, digamos, a quienes nos gusta disfrutar de los páramos y caminar por esos lugares, no quisiéramos que eso suceda. Pero bueno, si aceptamos que eso va a suceder, es verdad, tenemos que tratar de que no suceda tan rápido, de no agotar tanto los recursos, pero tenemos que estar mejor adaptados ante eso. Entonces, allí es donde el concepto de resiliencia, por ejemplo, se convierte en un paraguas interesante para decir, ok, ¿cómo construyo yo resiliencia ante el cambio climático? ¿Cómo estoy yo mejor preparado para esa amenaza, que es unos cambios en la meteorología, en las temperaturas, en la precipitación, en los vientos, en las heladas? ¿Cómo estoy yo mejor preparado ante eso? Entonces, ok, bajo el paraguas de la resiliencia podemos pensar en, bueno, conservemos las fuentes de agua, veamos cómo podemos manejar mejor problemas que vamos a tener asociados con posiblemente la disminución de esos caudales que pueden afectar a las industrias, que pueden afectar al consumo humano, que pueden afectar a la generación de hidroelectricidad, o si en una ciudad costera, por ejemplo, saben que va a subir el nivel del mar. ¿Cómo prepararse ante esa subida del nivel del mar, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir construyendo frente a la costa sabiendo que posiblemente esas infraestructuras van a ser mucho más vulnerables ante la subida del nivel del mar? ¿O qué tipo de edificaciones necesitamos para en lugares donde sabemos que van a haber olas de calor más fuertes u olas de frío más intensas? Es algo que lo estamos viendo en las noticias cada día. Las olas de frío polar son cada vez peores en los países del norte, y también durante el invierno de ellos, entre diciembre y febrero, y también las olas de calor durante el verano son más fuertes, y eso también lo vemos en el cono sur. Entonces, las ideas de cambio climático y construcción de resiliencia, y sobre todo construcción de resiliencia urbana, están muy asociadas, ¿no? Algunas personas tal vez prefieran que se hable de adaptación al cambio climático, pero una vez más, el concepto de resiliencia no solo es ante el cambio climático. O sea, también estamos pensando en otro tipo de amenazas que no tienen nada que ver con el clima, como terremotos o como vulcanismos, que no son solo provenientes de los cambios de clima. Ok, gracias. En términos generales, ¿en qué medida Quito tiene la capacidad de ser resiliente a los efectos del cambio climático? Algo ya nos has adelantado, pero en el caso de Quito, ¿cuáles serían esos factores clave o más vulnerables que destacan en la ciudad de Quito? Bueno, yo hace algunos años escribí un artículo que se llama Un análisis de resiliencia en Quito. Era más un artículo de reflexión muy cortito. Y la verdad es que no solo Quito, sino muchas ciudades del sur global están cada vez menos preparadas ante este tipo de amenazas. Básicamente, desde mi perspectiva, el principal factor que está afectando esta capacidad de resiliencia urbana es la expansión desordenada, la expansión no planificada de la ciudad, lo que algunas personas llaman la ciudad espontánea. Si bien las planificaciones en muchas ciudades han sido defectuosas o han generado otro tipo de problemas, a veces segregaciones, a veces no han considerado justamente los procesos de crecimiento, entonces, o han pensado en una ciudad planificada, ideal, estática, ¿no? Estas utopías espaciales que no están preparadas para adaptarse a las dinámicas de cada lugar. Es mucho peor que eso no planificar nada, es decir, dejar la expansión urbana, el crecimiento de la ciudad en manos de, digamos, tomas de tierras o invasiones, o en manos de mercados informales gobernados por traficantes de tierras.
hay muchos problemas asociados con este tipo de expansión urbana. Por un lado, tenemos el problema de que normalmente esos barrios no consideran infraestructuras, por ejemplo, como parques, que muchas veces son los sitios seguros de la ciudad, o no consideran el mantenimiento de infraestructuras como quebradas, en el caso de Quito, que son los desfogues naturales de los cauces de agua. A veces se hacen sin considerar los problemas que pueden tener, por ejemplo, construir casas dentro de quebradas, dentro de las quebradas, o en zonas de ladera, o en zonas potencialmente afectadas por aluviones. Ese tipo de sitios, ese tipo de lugares. Por otro lado, tampoco las características de las construcciones no suelen cumplir con normas que consideramos necesarias, por ejemplo, ante terremotos, ¿no? Que sean edificaciones sismo resistentes. Por ese tipo de edificación informal, por ejemplo, bueno, todos sabemos lo que sucedió en la costa del Ecuador hace unos años, ¿no? Cómo se cayeron los edificios porque, no sé, se construía con arena de playa o se habían dejado las varillas expuestas, se habían oxidado por dentro y eso había disminuido la resistencia de las edificaciones. Por otro lado, las personas que ocupan en los sitios de ese modo viven en una permanente inseguridad jurídica que a su vez tampoco les hace mejorar mucho su espacio en esa línea, porque no saben qué va a suceder. Entonces hay todo un pez que se muerde la cola, ¿no? Una retroalimentación positiva entre construcción de vivienda precaria, ocupación precaria del espacio, que no ayuda ni a las personas que se ubican de ese modo, porque en muchos casos tienen que llevar trayectorias muy largas de sufrimiento, de demanda de servicios, ni ayuda a la ciudad tampoco, porque la ciudad no se beneficia de ningún modo, porque quienes se benefician son los traficantes de tierras y esas personas normalmente no contribuyen, qué sé yo, a toda la trama urbana con el aporte para servicios básicos, para agua, pagando el servicio de electricidad o el de recolección de basura. Se entiende que muchas de esas personas viven situaciones desesperadas, pero por ejemplo en Quito se sabe también que muchos protagonistas de esos asentamientos tienen una, dos, tres, cuatro residencias. Uno de los casos que a mí me gusta mencionar es uno en La Lucha de los Pobres, que es un histórico barrio de toma de tierras de Quito, en el que se ocurrió una invasión de la lucha de los pobres. ¿Por qué? Porque las personas que habían tomado las tierras originalmente, hace ya varias décadas, mejoraron su condición económica y se mudaron a vivir a otro barrio y dejaron abandonados los terrenos que habían reivindicado. Y ahora vinieron otras personas y tomaron esa tierra. Entonces eso nos lleva a pensar hasta qué punto realmente todos los protagonistas de esos mercados informales o de esas tomas en realidad necesitan un techo o simplemente están usando esos mecanismos para, bueno, generar bienes, ¿no? A través de la privatización del suelo y de algún modo ciertas inversiones informales. Pero lo digo de nuevo, ¿cuál es el problema? Por un lado, ese tipo de expansión es precaria, entonces las casas son muy vulnerables. En muchos casos también se hacen en lugares que vulnerabilizan a toda la ciudad, por ejemplo en las laderas de las montañas. Entonces, en principio deberíamos tener un buen cinturón protector, un buen bosque protector en las laderas, sobre todo si hay una erupción volcánica o cuando hay inundaciones. Recién tuvimos uno de los eventos más catastróficos de los últimos años que se llevó varias casas y sepultó autos en las laderas de las montañas. Entonces afecta a toda la ciudad. Por otro lado, esas personas no aportan a la ciudad, digamos, al erario público, que es un erario que necesita hacer otro tipo de inversiones también. Entonces, luego los recursos de la ciudad, de las personas que sí aportan a la ciudad, se van justamente a llevar el bombeo de agua a sitios que están más arriba del bombeo por gravedad, o a hacer vías en lugares que nunca fueron planificados para hacer vías, a llevar el servicio eléctrico, a tener que ampliar las redes de recolección de basura, sin un aporte real. Entonces,
allí se mezclan diferentes posiciones, por supuesto. Por un lado está la reivindicación del derecho al techo de las personas, que las personas tienen derecho a tener un lugar donde vivir, pero la ciudad no ha sido capaz de proveer mecanismos adecuados para que esas personas vivan, ¿no? Mecanismos planificados, de modo que vivan en barrios a los que las personas puedan mudarse y ya tengan electricidad, ya tengan servicio de agua potable, tengan un parque, infraestructuras deportivas, es decir, que se haga de un modo más o menos organizado. Ese modo desorganizado de hacer ciudad que a mucha gente le gusta e incluso lo reivindica y lo ensalza, a mí me parece que es lo que está afectando más la resiliencia urbana, la capacidad que tengamos de adaptarnos. Algunas estadísticas dicen que ya del 60 al 70% de las casas que se construyen en Quito, que se han construido en Quito, se han construido de modo informal. Muchas de esas viviendas se han construido en zonas que eran agrícolas, que tenían de los mejores suelos agrícolas del Ecuador, por la fertilidad de los suelos volcánicos, porque eran suelos con mucha materia orgánica. Entonces estamos perdiendo también esos suelos donde solíamos cultivar nuestra comida. Entonces hay allí confusiones, creo yo, de mucha gente que cree que, no sé, que la ciudad flota en el mundo, ¿no? Y que la ciudad no necesita justamente lugares que le provean de comida, que la ciudad no, digamos, puede consumir cualquier cantidad de agua, las casas pueden hacerse en cualquier lugar, porque lo más importante es un derecho a estar en esa ciudad. Y yo no niego que ese derecho sea importante, pero creo que sí se debería hacer bajo ciertas condiciones. Y bueno, ese es quizás el principal problema de resiliencia que tiene la ciudad. Y luego tiene algunos otros. Quizás el segundo en importancia es el de la provisión de agua. Quito, bueno, somos una sociedad de las más consumistas de agua. Según las estadísticas varían, pero a veces se dice 150 a 200 litros por persona por día, lo cual es muchísimo. En algunos lugares se dice que con 100 litros por persona por día basta. Pero bueno, nos encanta dejar el grifo abierto, derrochar, lavar el auto, qué sé yo. Y el asunto es que estamos tirando nuestro tubo cada vez más lejos. Entonces, en vez de optimizar las captaciones de agua que tenemos, entonces primero comenzamos tomando las fuentes del Pichincha, luego las del Atacazo, luego nos fuimos a tirar el tubo hasta las fuentes del Cotopaxi. Hace unas pocas décadas se movió el tubo hacia Papayacta y a la Antizana, y hoy en día, en vez de optimizar el consumo por un lado, en vez de, por ejemplo, mejorar las acometidas, porque mucha del agua se pierde por las fugas que hay en las acometidas, eso pasa en todas las ciudades, pero es una forma de arreglarlo es mejorando las acometidas. Lo que estamos haciendo es tomando agua ya de los ríos orientales, es decir, ya nos hemos salido de nuestra cuenca, o sea, del agua que le corresponde, digamos, a la olla de Quito, y estamos comenzando a succionar el agua que debería bajar hacia la Amazonía. Entonces, digamos, el tubo cada vez más lejos, cada vez incluso ahora necesitamos bombear el agua hacia arriba. No me parece a mí que sea una estrategia adaptativa adecuada. Lo que hacen los técnicos en la actualidad es patear la pelota para adelante. Es decir, dan una solución de pocos años o pocas décadas, y con eso salvan su periodo, su obligación, su periodo, y justifican esta apropiación de agua de otras cuencas bajo la idea, en este caso, de que el agua es un derecho. Y sí es un derecho, pero existen otras formas de garantizarla. Y yo no creo que tirar el tubo cada vez más lejos sea una forma de garantizarla. Creo que es una forma fácil, y es una forma que favorece a ciertas obras de infraestructura en la cual hay, bueno, grandes inversiones y por lo tanto contratos y por lo tanto, intereses en juego, ¿no? Entonces, bajo la idea del derecho de que el agua es un derecho humano,
Se pueden justificar muchas otras cuestiones que yo creo que no son las estrategias más adecuadas, pero sí es verdad, es la estrategia más fácil. Entonces, por eso se toma ese camino. Y bueno, hay muchos otros temas, pero yo creo que los dos principales en el caso de esta ciudad es eso, la vivienda precaria, los asentamientos informales, esa ciudad dispersa hace que cada vez tengamos que llevar los servicios más lejos, invertir más en esas infraestructuras, aumenta por supuesto el tráfico, porque la gente se va a vivir más lejos y suele trabajar en el hipercentro, se gasta más energía, en fin, los recursos de algún modo se acaban invirtiendo en lo que yo llamo la planificación de la no planificación, o sea, es dejar que la ciudad crezca espontáneamente y luego ir a ver qué se puede darle a cada barrio, en vez de hacerlo al revés. Pero bueno, eso lamentablemente es una dinámica que se impuso en esta ciudad desde fines de los 80 y con los procesos de regularización se da un efecto llamada. Entonces, la gente como ve que puede ir a hacer como quiera, donde quiera, y luego el municipio le va a dar, entonces lo sigue haciendo. Y el municipio, no hay ningún alcalde que quiera cambiar esa dinámica. De hecho, cada alcalde que viene atrás del otro es más populista y se encarga de legalizar más tierras y más terrenos, como he dicho, con argumentos que en parte tienen razón, porque esas personas tienen un cierto derecho, pero que ignoran todos estos problemas asociados, y quizás lo que yo encuentro más ridículo es que muchas de esas personas ya tienen techo, ya tienen casa. Esa es su segunda o su tercera inversión. Entonces es como complejo reivindicar un derecho al techo, reivindicar un derecho a la ciudad y a la toma de tierras y al tráfico de tierras, si es que ya esas personas tienen un bien y ya tienen un espacio en la ciudad. Sí, creo que serían esos dos temas. Sí, bueno, igual creo que te adelantaste ya a la siguiente pregunta. Estamos ya por cerrar el programa. Y bueno, la pregunta iba justo por ahí, prácticamente resumiendo con pocos términos este concepto de resiliencia aplicado a la ciudad en función de tus respuestas, nos lleva justo a eso, a los procesos de planificación. Pero en nuestras ciudades generalmente lo que tenemos son una suma, una acumulación, periodo a periodo, de documentos muy gordos, muy bien hechos, con unas muy buenas intenciones de los técnicos que están detrás, pero que en definitiva no llegan a plasmarse, ¿no? Y ahora que comento esto, se me viene a la mente la Red Verde Urbana de Quito, que fue propuesta hace 4 años, tal vez un poquito más, que está ahí. Tenemos un plan de movilidad también muy interesante que me parece que ni siquiera ha sido aprobado. Es decir, todos estos procesos de planificación, estas intenciones y toda la parte técnica nos sobra. Creo que hay muy buenos técnicos en los municipios, pero en definitiva eso no se ha aplicado, ¿no? Entonces, no sé si le damos un cierre, porque como te comento, prácticamente has comentado ya el tema de planificación, pero un cierre, ¿cuáles serían los retos a la final de estas nuevas alcaldías? En vez de inventarse cosas nuevas, tal vez darles continuidad a las que ya existen. Sí, efectivamente, ya desde hace algunas décadas se ha dicho que Quito es una de las ciudades más planificadas de América Latina, porque venimos teniendo planificaciones por lo menos desde la década de 1940, cuando Jones Odriozola hizo la primera planificación de la ciudad y esa planificación no se cumplió, entonces se hizo una nueva planificación más o menos adaptada a las nuevas circunstancias, pero esa planificación tampoco se cumplió y otra vez se hizo una nueva entonces en los 70 y así en los 80 y así en los 90 y así cada alcalde que viene, digamos, por un lado quiere adaptar a las nuevas circunstancias porque la planificación de la anterior no se cumplió y además quiere hacer su propia planificación. Todos están desesperados por de algún modo dejar cierta huella. Nosotros además como país tenemos un ordenamiento jurídico en el cual las normas internacionales están por encima de las nacionales, inclusive la Constitución. Y como somos muy entusiastas y muy buenas personas, cualquier tratado internacional que se nos proponga, desde desarme nuclear hasta
economía circular o reciclaje de residuos, lo firmamos. Y en el momento en que firmamos todos esos convenios y esos tratados contra la contaminación y en favor de la biodiversidad, etcétera, se vuelven vinculantes y obligan a cambiar los ordenamientos jurídicos locales, pero no necesariamente esos ordenamientos jurídicos locales que son cambiados responden a lo que la gente quiere o a lo que la gente piensa o a lo que la gente desea. Y por eso tenemos esa grandísima brecha entre la política y la realpolitik, ¿no? Entre lo declarativo y lo que realmente sucede. Eso que vemos con el no hacer caso a las planificaciones y, por ejemplo, dar paso a los asentamientos informales o ilegales, es quizás el ejemplo más claro de ello. Permanentemente se dice, sí, no lo vamos a permitir, pero en la realidad lo permitimos. O qué sé yo, tenemos una súper ordenanza de manejo de residuos sólidos y no se cumple. Porque, bueno, hay muchos intereses en juego, entre ellos hay muchos intereses de que se produzca mucha basura, porque hay grandes y jugosos contratos alrededor de eso. Entonces, la pregunta de cuál es el camino para la ciudad, o sea, cómo podemos salir de esta, si se quiere, de esta esquizofrenia, ¿no? En la que por un lado, no sé si es esquizofrenia o bipolaridad, que creo que es un tipo de esquizofrenia. Por un lado decimos una cosa, pero por otro lado hacemos otra. Eh, bueno, eso depende de lo que en política se llaman los campeones de las causas, ¿no? Los champions de las causas, ¿no? Yo creo que también en nuestra ciudad tenemos mucho la costumbre de dejar en manos del municipio. Y cuando emergen movimientos sociales fuertes, por ejemplo, contra la contaminación del aire o por los derechos del agua, el municipio tiene una habilidad enorme para rápidamente apropiarse de esos procesos. Y eso genera muchas veces la desmovilización de los colectivos. Entonces pasa con todo, pasa con las bicicletas, pasa con los peatones, pasa con, bueno, yo conozco sobre todo los movimientos ecologistas, pero entiendo que pasa también con, qué sé yo, los movimientos por derechos de minorías, ¿no? Rápidamente el Estado y el gobierno local dicen, voy a crear una secretaría de eso y voy a hacerme yo cargo. Y muchas veces confiamos en que eso se va a dar así. Y lo que sucede es que cuando los procesos entran en esos espacios burocráticos, en muchos casos se pierden los sentidos originales, los deseos originales que había ahí. Entonces, yo creo que, por un lado, es una ciudad a la que le falta mucho esos movimientos sociales. Y es un mea culpa en el que yo me sumo. O sea, sí, alguna vez cuando yo era más joven protesté por la creación del parque metropolitano, cuando lo querían urbanizar y por otro lado la alcaldía quería hacerlo parque y apoyamos. Por ahí protestábamos algunas veces junto con los ciclistas, pero yo creo que sí hace falta un poco más de movimientos sociales, movimientos ciudadanos, y movimientos ciudadanos que también no dependan solamente del municipio, ¿no? Sino que también sean capaces a escala de sus familias, a escala de sus barrios, a escala de sus lugares de encuentro, generar esas transformaciones a la sustentabilidad y exigir desde ahí a los gobiernos. Por otro lado, yo creo que sí falta mucha educación e información sobre temas de sustentabilidad, resiliencia, medio ambiente en los técnicos de los municipios, en las universidades. Creo que hay que fortalecer esa formación y sobre todo necesitamos, elegir mejor a nuestros gobernantes, porque es verdad que la política... hay tantas definiciones de la política, ¿no? Pero hay gente que dice que es el arte del engaño, otros dicen que es el arte de dar a todas las personas algo sin darles nada, qué sé yo. Pero tampoco hemos tenido un alcalde o alcaldesa que haya abrazado las ideas socioambientales como su bandera, cosa que sí ha sucedido en otros lugares. Partidos verdes. Partidos verdes, el mismo
el mismo Antanas Mockus en Bogotá, por ejemplo, que tuvo el programa de Basura Cero como una de sus cuestiones centrales de campaña. Entonces, claro, el cómo hacemos que esto cambie, ¿no? Bueno, por ejemplo, si el mayor problema es esa expansión informal y desordenada, necesitamos una alcaldía que sea seria respecto a eso, que deje los populismos, que realmente enfrente a estos mercados informales de tierras, que proponga soluciones reales para esas personas, que entienda realmente quién es el que necesita y quién es el que está lucrándose de eso y lo organice un poco mejor. Porque de otro modo, cuando hablemos en 5 o 10 años, ya no va a ser el 70% o 60% de la ciudad informal, sino el 90%. Y yo no sé si a eso ya lo vamos a poder llamar ciudad, ya lo vamos a llamar asentamiento, el asentamiento de Quito, porque creo que la ciudad también tiene en sí misma otras condiciones que esos asentamientos no garantizan. Trabajar a escala de los técnicos, de las universidades, de la formación de profesionales en arquitectura, que sepan más de arquitectura sustentable, que sepan más digamos, paisajismo ecológico, arquitectura del paisaje, ¿no? Trabajar a nivel de los barrios, de las familias. Hay tantas áreas en las que se pueden hacer transformaciones que dependen mucho de eso, de la gente, del nivel individual. Entonces hay escalas, hay la escala del individuo, la escala de la familia, la escala del edificio, la escala del barrio, la escala de la parroquia, de la administración y de la alcaldía. En todos esos ámbitos se pueden hacer cosas, pero ciertamente hay cosas que solo se pueden hacer a nivel de la política, digamos, de los gobernantes. Entonces sí, tenemos que elegir bien o elegir mejor la próxima vez. Nicolás, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Cerrar con una idea final. Ha sido interesante cómo este concepto de resiliencia, que casi siempre lo vamos a relacionar con una cuestión sostenible, pues se ha ido ampliando mucho más allá, ha sido una cuestión de gestión. Y tal vez resumir 2 grandes escalas que tú has dicho, que la primera sería la clave, la planificación, y la segunda creo que es una cuestión de dejar el paternalismo también, ¿no? Como ciudadanos, y empezar a ser más activos. Y en este sentido, tanto como presionar a ese grupo político que tiene la responsabilidad de resolver los problemas de la ciudad, pero al mismo tiempo de una manera activa, ¿no? Entonces, muchas gracias, Nicolás. Gracias a los oyentes. Gracias, Diana. Un gusto. Chao. Igual.